¿Qué tal, hermanos del Distrito Golfo de México? Les saludo con mucho cariño y me gustaría darles un abrazo, pero ya que no se puede personalmente, se los mando virtual. Bienvenidos, pastores que nos han estado apoyando mucho en esta actividad, presidentes de distrito, hermanos que están en el distrito también muy involucrados, y para toda la congregación, cada una de las iglesias del distrito, un saludo cordial. En primer lugar, quiero darle las gracias a mi Dios porque me da la oportunidad de servirle a través de este ministerio que comenzó la MNI del distrito, y por permitirme acercarme a cada uno de ustedes para poder tener esta plática. En otras circunstancias no hubiéramos podido llegar a todas las iglesias, pero ahora lo podemos hacer. Agradezco también a mi hermana Raquel, que ha estado ideando una forma de tener comunicación semanal con todas las iglesias, y hasta ahorita, cada semana, cada miércoles, se ha estado tomando la transmisión por uno de los pastores o por algún laico, como en mi caso, que estamos comenzando con ello. Soy Carlos Quijano, muchos de ustedes me conocen, miembro laico de la Sexta Iglesia del Nazareno en Jalapa, y hasta las convenciones y asamblea pasadas, en este mismo mes, fui el representante regional de MNI ante el Concilio Global. Hoy quiero tocar el tema de un profeta que se enojó con Dios. Nos dice que estaba enojado hasta la muerte. Nos habla de este profeta diciendo: en mis tiempos, mis abuelitos decían, estaba muino. Ya no he escuchado esa palabra, muino, que quiere decir enojado, pero este profeta estaba muino con Dios por lo que le había mandado a hacer. Pero primero, para que entremos un poco más en lo que es este profeta, quisiera leerles el capítulo 4, que es el último del libro que él escribió. Es uno de los profetas menores y precisamente se dividen en mayores y menores según lo que escribieron. Este escribió 4, o lo escribió él o alguien cerca de él. En 4 capítulos él narra toda la historia que nos ocupa. Pero antes de dar lectura, hermanos, yo quisiera que oráramos, que Dios nos guiara en la reflexión de esta tarde. Señor, te pido que cuando tú requieras algo de cada uno de nosotros que debamos realizar, lo hagamos con gusto, con el gozo de servirte y con el deseo de agradarte a ti, Señor, no con la actitud negativa o que lo hagamos a la fuerza. Tomamos el ejemplo de este profeta que siempre estuvo en desacuerdo con lo que tú le pedías, desobedeció lo que tú le habías dicho que debía hacer. Pero, Señor, esto nos sirve de ejemplo de lo que no debemos hacer nosotros. Ayúdanos a entender que es una bendición trabajar para ti, obedecerte y acatar lo que tú nos pides a cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender el mensaje de esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes ya están pensando en qué profeta pudo ser. Quienes leen su Biblia frecuentemente creo que sí lo han identificado ya. Es un profeta que, como se enojó, no quiso hacer lo que Dios quería, y entonces tomó un barco para irse a un lugar muy diferente del que Dios lo había mandado. Y aquí viene, hasta los niños van a saber de quién se trata. Y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo comió porque no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Sí? Ya saben ahora sí de quién se trata. Bien, hermanos, vamos a leer el capítulo 4 del libro del profeta Jonás. Permítanme leerlo y pongan atención en lo que dice, porque ahí vamos a encontrar cuál era el carácter y la actitud de este enojón completamente. El capítulo 4 precisamente comienza diciendo: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora,
oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho menor, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde no hay más de 120,000 personas, perdón, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y ahí termina el libro, en que Dios le está reclamando a Jonás de que no tiene cuidado de las personas, aunque sí de una calabacera. Después de esto, no volvemos a saber de Jonás. Antes de esto, no se sabía nada de Jonás. Lo único que dice en el primer capítulo es que él era hijo de Amitai, pero en otros profetas nos dice vivió en tal época, cuando el rey cuando los profetas estos, era hijo de tal y nieto de fulano, y nos da un poco de más datos. De él no sabemos ni siquiera cuál era su oficio, su profesión, qué hacía. Es un profeta completamente desconocida, pero también un profeta muy, muy rencoroso y muy enojón. Todo le producía que estuviera siempre de malas, y aún con Dios estuvo peleando porque él no quería hacer la voluntad de Dios. En la Biblia no aparece nada, entonces decíamos, de Jonás, solo que fue guiado por Dios para que le dijera a Nínive que su ciudad iba a ser destruida, y debido al pecado tan grande que esta ciudad tenía delante de Dios. Tampoco se sabe después de que cumplió su misión qué hizo, a dónde fue, cómo lo tomó, nada de él. Pero sabemos que se enoja cuando Dios predica destrucción, y al final, cuando el pueblo se arrepiente, Dios los perdona. Y ahí en el capítulo 4 nos dice, ¿verdad? Jonás se enojó y le dice, Señor, yo ya sabía que tú los ibas a perdonar, eres un Dios bueno, bondadoso, compasivo. ¿Para qué perdí el tiempo? ¿Para qué vine hasta acá? ¿Para qué estuve predicando si tú ibas a hacer exactamente lo contrario? Jonás no tenía ningún amor por los pobladores de Nínive. Nínive era una ciudad gentil, no era judía. Y Jonás era un poco egoísta en cuanto que Dios es el Dios de nosotros, de los judíos. ¿Por qué vamos a hablarle a otras personas que creen en otros dioses y les vamos a decir lo que Dios quería? Entonces Jonás no tenía empatía, no tenía ninguna compatibilidad con los habitantes de Nínive. Simplemente se molestaba. Pero si podemos criticar a Jonás por esto, tendríamos que voltearnos un poquito a nuestro tiempo y ver, ¿y nosotros cómo tratamos a nuestros semejantes? Llegan los hermanos a la iglesia, hermano, ahora sí no te he visto, ¿cómo estás? ¿Estuviste enfermo? ¿Qué te pasó? Y nos queremos y demás. Pero como que
hay también algunas razones por las que hacemos acepción de personas, por el color, la raza, la condición social, y a veces hacemos menos a otras personas. Es un llamado para que no nosotros digamos, no, yo no soy como, yo sí quiero a todos. Llegamos a la iglesia y vemos algunas personas que ni saludamos o no nos saludan, y estamos así haciendo acepción de personas. Pero hermanos, yo les quiero decir una cosa: cuando Jesús estuvo en la cruz y él estaba allá arriba en la cruz y volteaba para abajo, él no vio más grandes, más chicos, no vio hombres, mujeres, niños, no vio gordos, flacos, feos, guapos, en fin, todos estábamos al mismo nivel. Así que, hermanos, no tenemos por qué ver para abajo a otros, porque estamos al mismo nivel. Todos delante de la cruz necesitamos la salvación. Seamos como seamos cada uno de nosotros. No debemos cerrar nuestra mente ante la necesidad de las personas que nos rodean. Jonás amaba la comodidad, él estaba muy bien en su tierra, en su lugar. Simplemente, cuando Dios le dice, vas a ir a Nínive, él va y encuentra un barco para Tarsis al lado contrario de Nínive y compra su boleto y se va para allá. Esa historia la sabemos, ¿verdad? Les contaba hace un momento el canto de los niños, que aprendimos mucho. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso a la mar profunda la gente lo aventó. Y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo comió, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Casi me daban ganas de decírselos cantado, como cantábamos los niños. Pero esa es la historia de Jonás en la primera parte. Él quería estar bien y cómodo, y cuando él dormía y el barco estaba por zozobrar, les dice, sí, yo desobedecí a Dios, tírenme al mar y con eso ustedes se aplacan y no les va a pasar nada ni van a naufragar. Debe haber estado preguntando por qué no caía el juicio de Dios. No le pasó por la mente que hay un Dios de compasión, y vio el arrepentimiento genuino de la gente de Nínive. Nínive era una ciudad muy grande en extensión. Nosotros vemos ciudades muy pobladas y decimos, ay, ¿cómo en esta ciudad puede haber tanta gente? Sí, porque son edificios de pisos y pisos y está lleno de edificios y ahí viven todos. Pero en aquel caso no había edificios grandes, todo estaba en casas, y la extensión era muy grande, de tal manera que para cruzar toda la ciudad, como todavía no había el metro, ni el trolebús, ni el tranvía, ni el Uber, había que viajar a pie, caminar a pie por la ciudad, y eran 3 días de camino para atravesar toda la ciudad, para que se den ustedes una idea del tamaño que tenía. Y nos dice que Jonás fue un día de camino dentro de Nínive y empezó a predicar. Y les dijo, su pecado ha sido tan grande que Dios ha decidido destruir a toda la ciudad. Y oh sorpresa, ellos tenían muchos dioses dentro de la misma ciudad. Los mismos habitantes han de haber tenido diferentes dioses, y aún así, cuando oyeron que venía la predicación, la profecía de un Dios que no conocían, sintieron en su corazón que sí estaban haciendo lo malo y se arrepintieron. Y se arrepintieron y empezaron a ponerse ceniza y silicio y decir, perdónanos Dios, de tal manera que el rey escuchó. ¿Qué es eso que están haciendo? Y dijeron, es que vino un profeta y dijo que va a destruir la ciudad porque hemos pecado contra Jehová, su Dios. Y el rey dijo, si eso dijo el profeta, entonces yo voy a mandar un decreto firmado por mí y por toda la corte, diciendo que todos deben de ayunar y arrepentirse y servir al Dios que viene predicando Jonás. Y se quitó la capa y se puso ceniza encima y ayunó y les dijo al pueblo, todos ustedes, su familia, sus animales, todos deben de ayunar, nada de alimento, para ver si así Dios nos perdona. Y Dios los perdonó. Qué corazón tan
sincero y tan inclinado a escuchar la voluntad de Dios. Pero ¿saben quién de todos modos no estaba contento? El enojón. Señor, yo ya sabía, ¿para qué vengo a predicarles? Y el que queda mal soy yo, no tú. Yo vengo a decirles que vas a destruir la ciudad y de repente sale con que no la vas a destruir. Entonces, ¿quién me va a creer a mí después cuando vuelva yo a decir algo sobre ti? Alabamos a Dios por su gracia que evita que el castigo caiga sobre nosotros. Imagínense todo lo que hemos hecho en contra de la voluntad de Dios, desobedecido, pecado, siendo desordenados. Esto es para que Dios ya hubiera lanzado fuego sobre cada uno de nosotros, nos hubiera destruido. Pero como Nínive, cuando buscamos a Dios, cuando nos arrepentimos y regresamos a Él, también tenemos la misericordia y la compasión de Dios para nosotros. Dios no iba a permitir que Jonás siguiera con esa rebeldía, con esa actitud, así que le preparó una lección. Y el capítulo 4 que leímos, si pusieron atención, ahí está resumido todo lo que Dios le dice y hace entender a Jonás. Hizo que una calabacera creciera de la noche a la mañana. Jonás había ido al oriente de la ciudad y se sentó para ver, porque la profecía decía que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Así que Jonás fue y se puso, hizo una enramada, se puso a un lado, abajo de la enramada y empezó a esperar a que Dios destruyera la ciudad. Y esa enramada que él tenía se vio reforzada porque en la noche creció una calabacera y al otro día le daba sombra y Jonás dijo, al fin me refrescó un poco. Pero a la siguiente noche vino un gusano, hirió a la calabacera y se marchitó. Cuando salió el sol, Dios dispuso un viento abrasador y el sol hería a Jonás en la cabeza. Alguien decía que Jonás era calvo y que por eso el sol tan ardiente le quemaba aún más. Yo pensando en esto me fui a diferentes diccionarios bíblicos, traducciones y demás, con la curiosidad de buscar y en ninguna parte encontré que Jonás era calvo. Sin embargo, esta es una tradición o algo que muchos han dicho. Es que como Jonás era calvo, por eso sentía más. Y hermanos, para que se den una idea de qué estaba resistiendo Jonás, ¿han sentido ustedes esta ola de calor, este golpe de calor que ha estado? ¿Cómo lo han sentido allá en Veracruz, en Poza Rica, en Tierra Blanca sobre todo? Pues multiplíquenlo y piensen que Jonás lo sentía aún más fuerte, estaba más fuerte ese golpe de calor que dio allá. Y que Jonás estaba resintiéndolo. Y de repente, cuando la calabacera le está tapando el sol y al otro día se seca y se marchita, entonces el calor viene aún más fuerte. Yo no sé cuántos de ustedes, allá en Tierra Blanca, me decían que como no había muchos climas hace algunos años, la gente se iba al súper, que era el que tenía climas y aire artificial, y no iban a comprar, iban nomás porque ahí estaba mejor el clima para recibir lo que podían hacer en sus casas. Y aún cuando estamos en nuestras casas decimos, no, ahorita no voy a salir, está muy fuerte el calor y evitamos el mediodía. Y a veces decimos, pues en la recámara o en la habitación de nuestra casa, donde hay clima artificial, pues ahí me voy a estar porque no se aguanta el calor. Pues multipliquen esa sensación de calor y digan, Jonás tenía aún más calor. Enojón, acalorado, sintiéndose mal, ya se imaginan. Y por eso el capítulo 4, las primeras palabras que ya leímos, nos dicen, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enojó, muerte, decía. Dios le muestra a Jonás que él estaba más interesado en una planta que en su propia seguridad por las 120,000 personas que habitaban Nínive. ¿Te enojaste por la calabacera? Sí, hasta la muerte me enojo.
¿Y qué hiciste por ella? La sembraste, la cuidaste, la cultivaste, estuviste atento a ella, la abonaste durante un tiempo. No, simplemente de la noche a la mañana salió. Tú no hiciste nada por esa calabacera. Y sin embargo, al otro día cuando se marchitó, entonces sí te enojaste. Era una calabacera. Yo, tu Dios, no voy a tener mucho más en alto y más importancia a 120,000 personas que se arrepintieron, que obedecieron, que ayunaron para que yo les perdonara, y no solamente por una calabacera. ¿Cuál era la prioridad de Jonás? Pero hermanos, qué bueno que ya saben la historia, pero la aplicación, ¿cuáles son nuestras prioridades? Como Jonás, el estar más o menos tranquilos, cómodos en nuestra iglesia, cantando, orando, leyendo la Biblia, y sin acordarnos de que hay otras personas fuera que están necesitando que les hablemos, que les prediquemos acerca de Dios, que les digamos de la salvación de Jesucristo. Y esas personas, muchas ocasiones, van a estar con un corazón dispuesto, como los 120,000 en Nínive. ¿Quién tiene la prioridad en tu vida, hermano? ¿Estás buscando solamente tu conveniencia y tu comodidad? ¿O estás pensando en otros? Este es uno de los estudios de MNI, Misiones Nazarenas Internacionales. Y como misiones, ¿qué estamos haciendo? Yo, ya no toda la iglesia, toda la congregación, ¿qué estoy haciendo para apoyar las misiones, para apoyar que Jesucristo sea predicado y conocido como el Hijo de Dios, que el único que puede dar salvación? Esa, hermanos, debe ser nuestra prioridad. Tenemos que ir a otros y predicarles. Y no como Jonás, a regañadientes, desobedeciendo. Dios nos da la oportunidad y la hacemos a un lado. No, hermanos, vamos a hacerlo con gozo, con gusto, con el placer de decir, Dios, estoy sirviéndote y me siento tan contento, tan bendecido cuando yo estoy sirviéndote a ti. Hermanos, digamos que este mensaje no tiene una conclusión, así como el libro de Jonás no tiene una conclusión. Es simplemente para que cada quien saque su propia conclusión con la reflexión que haga de su propia vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Tenemos corazones dispuestos a hacer tu voluntad? Entonces vamos a dejar todas las demás cosas y vamos a servirte a ti, Señor. ¿Qué les parece, hermanos? Oramos y le pedimos a Dios no ser como Jonás, sino ser personas obedientes y dóciles a la palabra de Dios y a su voluntad. Les invito a orar. Señor, te pido que pongas en cada uno de nosotros corazones dispuestos a hacer tu voluntad, que dejemos a un lado nuestros prejuicios hacia quienes nos rodean para poderlos mirar con los ojos del amor que Jesús nos mira a nosotros. Ayúdanos a estar listos a obedecer y llevar tu palabra a donde tú nos indiques. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por habernos sintonizado, por los que van a estar oyéndolo, por los que van a compartirlo con otros. Que Dios les reciba y que hayan recibido bendición con la palabra del Señor, así como yo la recibí a la hora de prepararme para exponerla con ustedes. Un saludo a todos los lugares a donde lleguemos. Gracias, hermanos. Hasta luego.